Ya saben que estamos en el curso de geometría. Mi nombre es Pablo Urtiaga y soy el encargado del curso de geometría en el ciclo San Marcos Básico que tú estás llevando, ¿no? Entonces, bien, a ver, hagamos algo. Como yo tengo el audio activado, yo cuando esté dictando voy a decir una palabrita, por ejemplo, ¿no? No sé, ya que la palabrita sea una palabra random, ¿no? Por ejemplo, que sea pues Pikachu, ya, Pikachu. Entonces, yo estoy dictando tranquilo, bien bacán, y de la nada suelto la palabra mágica, por ejemplo, Pikachu, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, y ustedes luego voy a decir, ¿no? ¿Y cuál fue la palabra, muchachos? Y ustedes van a escribir todo, profe, Pikachu, Pikachu. Ya, entonces, el que no escriba, yo voy a ver rápidamente y a él le vamos a preguntar. ¿Está bien o no? Por ejemplo, ¿no? De repente yo digo, oh, por ejemplo, yo digo, ¿no? A ver, se me ocurre, ¿no? Este, Pokémon, ya está. Entonces ya, el que no responde es porque no está atento a la clase o simplemente está ahí, pero no está escuchando, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, para que todos estén escuchando, para yo asegurarme de eso, entonces aplicamos esa estrategia, ¿ya? Bien, y ahora justamente, chicos, la clase del día de hoy, ¿está bien? La clase del día de hoy es a ver, ¿cómo podemos decirlo, no? En palabras simples, ¿no? Es un boom, ¿no? Es un boom nuestra clase del día de hoy. ¿Saben por qué? La palabra de Fabiana, dime. Fabiana me quiere hablar, me dice, profe, dice, dime Fabiana de Los Ángeles, Rosa Ríos, dime. Ya. Bien, chicos, esta es la clase número 4 y prácticamente continuamos con triángulos. Entonces, por supuesto que es importante estudiar al triángulo, ¿no? Y justamente el día de hoy, vamos a hablar sobre el tema congruencia de triángulos, ¿no? Congruencia de triángulos. Entonces, muchachos, el día de hoy no solamente vamos a hablar sobre propiedades fundamentales del triángulo, sino también vamos a ver de repente uno de los temas más recurrentes a nivel de toda la geometría, ¿no? Allá, ok, Fabiana, ok. Ya me acordé también lo que tú me escribiste, lo que me mandaste, sí, ahorita lo vamos a revisar, pero ¿te parece, Fabiana, si lo vemos eso en el full práctica? ¿Ya? Claro, ajá. En el full práctica te muestro la solución porque, bueno, para tener más tiempo de explicación, ¿ya? Genial. Bien, chicos, entonces comencemos con nuestra clase número 4 correspondiente a congruencia, ¿no? Congruencia de triángulos. Vamos a hablar un poquito sobre lo que viene a ser congruencia, chicos. Presten mucha atención. A ver, el término congruencia es idéntico. El término congruencia significa idéntico, ¿no? Idéntico. Ahora, a ver, me dicen que me escuchan entrecortado. ¿Me escuchan bien o mal? A ver, de repente ahí. ¿Me escuchan bien ahora sí o no? Ya está. Muy bien. Ya está. Ahí está. A ver, entonces, les decía, el término congruencia significa idéntico. Cuando ustedes, por ejemplo, tienen un lapicero congruente a otro, quiere decir que son idénticos, que los lapiceros deben ser de la misma marca, deben ser del mismo estilo, deben tener el mismo color. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un celular de repente de marca Samsung, ¿no? Un Samsung, de repente un Samsung A20, ¿no? Y entonces, a ver, déjenme ver, de repente es el ventilador quien entrecorta la voz. A ver, vamos a ver un momento, esperen. Ya está, a ver, espero que ahora sí ya vaya mejor, ahora sí. ¿Ya está? Ya. A ver, les explicaba de la siguiente forma. Cuando hablamos de, cuando hablamos, por ejemplo, del término congruencia, estamos haciendo referencia a idéntico. Idéntico. Oye, me dicen que me escuchan mal. Sí, ahora sí me escuchan bien ya, ahora sí. Bien. Entonces continúo. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, idéntico, nos estamos refiriendo, ¿sí? Nos estamos refiriendo
a dos figuras, a dos cosas que van a ser iguales en forma, en tamaño y en todo. Van a tener básicamente la misma esencia, van a tener todo, muchachos, todo igual. En este caso, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? De dos lapiceros que tengan la misma marca, el mismo modelo, el mismo color. Son lapiceros congruentes. O de repente cuando hablamos, por ejemplo, de dos celulares, ¿no? Tu compañera de repente tiene un Samsung A20 color azul por la parte de atrás y de repente pues tú también tienes un Samsung A20 color azul por la parte de atrás. Oye, esos celulares simplemente por ser el mismo estilo son congruentes, ¿sí? ¿Son congruentes? ¿Qué dicen ustedes? A ver, me dicen que me escuchan mal. Mejor lo que voy a hacer es, voy a salir y voy a volver a entrar, ¿ya? Voy a salir y voy a volver a entrar. Esperen un momento, chicos. ¿Ya? ¿Ahora sí me escuchan mejor? ¿Ya? ¿Ahora sí me escuchan mejor? ¿Ahora sí me escuchan mejor? Confirmen, confirmen. ¿Ya está? ¿Correcto? ¿Ya se arregló todo ahora sí? Bien. Bien, listo. A veces no es el internet, a veces es el propio Teams que falla, ¿no? Ya me ha pasado varias veces y eso que yo vengo dictando desde el año pasado, ¿no? Bien, como les decía, chicos, entonces ya no hay que perder mucho tiempo, ya se nos fue mucho el tiempo. Figuras congruentes son aquellas figuras que tienen el mismo tamaño y tienen la misma forma, ¿no? Por ejemplo, hace un rato mencionaba sobre los celulares que tengan el mismo modelo y que tengan el mismo color. Estos celulares, por ejemplo, este par de celulares, estos dos celulares, como te dije, ¿no? Uno es Samsung A20, el otro también es Samsung A20. La parte de atrás de uno es azul, la parte de atrás del otro es azul. Estos celulares son congruentes porque tienen el mismo color, son de la misma marca, el mismo modelo. Pero, ¿qué pasaría si de repente, ¿no? Uno de los celulares tiene una rajadura en la pantalla y el otro no. Pregunta, ¿son congruentes, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si uno tiene de repente una rajadura en la pantalla y el otro ya no? Claro, ahí ya dejan de ser congruentes. O sea, profe, son congruentes cuando sean idénticos. ¿Está bien? Entonces, justamente cuando hablamos de figuras congruentes, van a ser figuras idénticas. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Vamos a decir, concepto de figuras congruentes. Se denomina así a figuras que tienen la misma forma y el mismo tamaño, ¿no? En geometría, pues, esta sería un concepto bastante elemental, ¿no? Bastante sencillo. ¿Por qué? Porque vamos a decir que las figuras son congruentes cuando tengan la misma forma y tengan el mismo tamaño, ¿no? Oye, una consulta. Si tú tienes de repente una hojita y tu profesora te manda a sacarle copia, pero te dice, oye, reduce esa copia, redúcela. Pregunta, ¿el original y la copia reducida son congruentes o ya no? ¿Qué dices tú? ¿Son congruentes o no lo son? Claro, ya no lo son, no lo son. No lo son, profe, pero ¿por qué? Si son iguales. Claro, que justamente para que sean iguales, para que sean completamente idénticas, tienen que tener el mismo tamaño, ¿sí o no? No solamente la misma forma, ¿cierto? Claro, muy bien, muy bien. Entonces, muchachos, creo que ya estamos entendiendo la idea de lo que viene a ser figuras congruentes, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poquito, muchachos, vamos a hablar un poquito sobre qué pasaría si ahora me dicen que yo estoy trabajando con segmentos y con ángulos. Bueno, si me dicen que estamos trabajando con segmentos y con ángulos, pues vamos a decir así. Dos segmentos serán congruentes. Dos segmentos serán congruentes cuando tengan el mismo tamaño, cuando sus medidas sean iguales. Dos segmentos serán congruentes cuando tengan la misma medida. Y vamos a decir lo siguiente, dos ángulos serán congruentes en el caso sus medidas también sean iguales. Ojo, mira, tengo el segmento AB y el segmento CD.
¿Te das cuenta la medida del segmento AB? ¿Cuánto mide? Mide una A minúscula. ¿Cuánto mide el segmento CD? También mide una A minúscula. Pregunta, ¿cómo son estos dos segmentos? ¿Cómo son estos dos segmentos? ¿Cómo son? ¿Cómo son? ¿Cómo son? Claro, los segmentos son congruentes. Las figuras son congruentes. Los segmentos son congruentes. Oye, una consulta. ¿Los segmentos son iguales o son congruentes? ¿Cómo debo decirlo? ¿Los segmentos son iguales o son congruentes? Claro, no podemos decir que los segmentos son iguales. Lo que podemos decir es que son congruentes porque tienen la misma medida. Ese es un concepto, ¿no? Y profe, y una consulta, ¿y las medidas, profe, las medidas son congruentes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Las medidas son congruentes? ¿Verdadero o falso? No, las medidas no son congruentes. Las medidas no son congruentes. Las medidas son iguales. Las medidas son iguales. O sea, en español, como me está pidiendo Nieves, en español, pues nosotros decimos así, mira, el segmento AB es congruente, ese es el símbolo de congruencia, es congruente con el segmento CD, mira, el segmento AB es congruente con el segmento CD. Eso significa que los segmentos tienen igual medida. Ah, ya, o sea, decir que los segmentos son congruentes es lo mismo decir que sus medidas son iguales. Ojo, yo no puedo hablar de medidas congruentes, yo puedo hablar de figuras congruentes. Las figuras congruentes son aquellas que tienen la misma forma y el mismo tamaño. En el caso de segmentos, se dice que dos segmentos son congruentes cuando tienen la misma medida. ¿Está bien? Entonces, ¿quiénes son congruentes? ¿Las medidas o los segmentos? A ver. Claro, los segmentos son los congruentes y las medidas son iguales. Ah, lo mismo para ángulo. Mira, ve, lo mismo para ángulo. Este ángulo PQR y este ángulo MNL, ángulo PQR y ángulo MNL, ¿son qué cosa? Claro, mira cómo son sus medidas, ve. Su medida de L es alfa y su medida de L también. Estos ángulos son congruentes, es decir, sus medidas son iguales. ¿Se entendió o no? Estamos hablando entonces, María Celeste, estamos hablando entonces de que el término congruente significa idéntico, ¿ok? Perfecto, ¿no? Entonces creo que se entendió la idea, muchachos. ¿Se entendió la idea, sí o no? Perfecto, muy bien, la gente me dice que se entendió la idea, idea. Entonces vamos a hablar ahora, muchachos, de justamente la congruencia, pero de triángulos, ¿ya? Mira, no quiero dejar pasar este detalle. ¿Ya? Este símbolo que está por aquí, este símbolo significa congruente, ¿no? Es el símbolo de la congruencia, ¿no? Esto en este caso se lee así. Es congruente con, ¿no? Acá bien claro dice, el segmento AB es congruente con el segmento CD, ¿no? Lo cual significa que sus medidas son iguales, ¿no? Sus longitudes son iguales, ¿no? Acá el ángulo PQR es congruente con el ángulo MNL, es decir, las medidas de ellos son iguales. ¿Ya, chicos? Perfecto. Entonces, justamente cuando hablamos de triángulos congruentes, pues entonces nosotros debemos decir lo siguiente. Dos triángulos van a ser congruentes cuando tengan la misma forma y el mismo tamaño, obviamente, por supuesto. Pero para dar una definición un poquito más exacta, cuando hablamos ya de definiciones un poquito más exactas, pues decimos lo siguiente, mira, dos triángulos son congruentes cuando tienen sus tres lados respectivamente en común, o sea, sus tres lados congruentes respectivamente, y los ángulos frente a dichos lados deben ser respectivamente también congruentes, ¿no? A ver. Oye, me dice que me están escuchando mal, dice. Qué raro, porque... Bien. Ya, a ver, repito entonces la definición. A ver, repito entonces la definición. No sé qué estará pasando, de repente algo estará por ahí mal. Bien, repito entonces la definición. Decía lo siguiente.
dos triángulos son congruentes si sus lados y ángulos son respectivamente congruentes. Un ejemplo, por ejemplo, este triángulo ABC y este triángulo DEF son congruentes justamente ¿por qué? Son congruentes porque mira los lados de este triángulo ABC. Los lados de este triángulo ABC son congruentes con los lados de este triángulo DEF. Justamente los lados de este triángulo ABC miden A, miden B y miden C. Los lados de este triángulo DEF también miden A, miden B y miden C. Pero para que sean completamente congruentes y poder decir que estos son idénticos, para poder decir que estos son idénticos, pues tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, este lado que mide A, al frente de este lado que mide A, está este ángulo, el ángulo en A, el ángulo en A, en el vértice A. Y este ángulo en A mide alfa. Recuerda, ya, acá hay un lado que mide A. Al frente está un ángulo que mide alfa. Para que sean congruentes, este triángulo con este otro debe pasar lo mismo que pasó aquí, debe pasar en este triángulo. Tengo un lado que mide A, al frente está un ángulo que mide alfa. Allá, o sea que nosotros debemos tener en cuenta lo siguiente. Para que dos triángulos sean congruentes, los tres lados deben ser congruentes y los ángulos opuestos a esos lados también deben ser respectivamente congruentes, ¿no? ¿Está bien? Por ejemplo, ¿no? Decíamos así, a alfa se opone una A. En el otro triángulo veo que claramente a alfa se opone una A. Mira, regreso al primero, ve. A teta, al frente de este ángulo que mide teta, tengo un lado que mide C. Ya, entonces en este triángulo, a este lado que mide C, al frente debe estar un ángulo que mide teta. Efectivamente, ¿no? Allá, ¿eso debe pasar? Sí, eso debe pasar. Oye, si eso ocurre, los triángulos entonces decimos son congruentes. Ahora, ojo, nosotros no podemos escribir, simbolizar de cualquier manera, ¿no? Ya sabemos que esto significa congruente con. Ya sabemos que eso significa congruente con, ¿sí o no? Ya sabemos que esto significa congruente con. Pero nosotros no podemos emplear este término, este símbolo no lo podemos emplear por emplear, ¿no? Recuerda que este símbolo solamente se da entre ¿qué cosa? Entre figuras. Entre figuras. Este símbolo solamente se da entre figuras. Entre figuras. Y cuando hablamos solamente que se da entre figuras, muchachos, cuando hablamos solamente que se da entre figuras, nosotros debemos colocar una notación de tal manera que haya una correspondencia. Debemos escribir una notación de tal manera que exista una correspondencia. Por ejemplo, si yo coloco a este lado triángulo ABC, triángulo ABC, triángulo ABC, entonces observo, estoy colocando primero el vértice A donde está el ángulo que mide alfa. Segundo, estoy colocando el vértice que es B, donde está el ángulo que mide beta. Entonces, debo continuar ese mismo orden. Este triángulo ABC es congruente con el triángulo y debo colocar el mismo orden. El primer vértice debe estar, en el primer vértice del otro triángulo debe estar alfa. Bueno, debería ser el vértice D. Porque justamente en el vértice D está alfa. Y luego continúa el vértice B en el primero, pero ahí está el ángulo beta. Entonces, en el segundo triángulo busco dónde está el ángulo beta y me doy cuenta que está en el vértice E. Así que continúo y coloco E, porque en E está beta. Allá. Y luego, por supuesto, sigue F, ¿no? Entonces, nos damos cuenta, ¿sí? A ver. Chicos, ¿me están escuchando correctamente? A ver, ¿me escuchan bien? Porque no sé qué pasa. A ver, me dicen que se escucha mal. No tengo idea, muchachos, cuál será el problema. Ahora sí, yo veo que en el internet igual tengo los 40 megas. Tengo los 40 megas normal, pero no tengo idea qué pasa, ¿no? Sí, ya lo medí todo, pero no tengo idea qué sucede. Pero bueno,
Bien, a ver, podría ser de repente una salida que salga y vuelve a entrar, pero eso ya lo hice, ¿no? Claro, yo creo que es el Teams, ¿no? Sí, porque yo tengo los 40 ya. Entonces, bien chicos, hay que continuar nada más esperando que se pueda mejorar esto, ¿no? Ya, hay que continuar nada más esperando que se pueda mejorar esto. Ya chicos, tranquilos nada más, con calma, esto va a mejorar sí o sí, de seguro que va a mejorar sí o sí. Bien, ya está. Perfecto, gracias entonces María Yulisa, listo. A ver, les decía por ahí entonces que para poder simbolizarlo, para poder simbolizar, para poder representar, para poder denotar que dos triángulos son congruentes, debe haber un orden. ¿Está bien? Debe haber un orden. Ojo muchachos, ese orden, chicos, ese orden debe respetarse. Ese orden, chicos, debe respetarse, ¿ya? Ahora, por ahí leí una pregunta de uno de sus compañeros, José Amílcar, me dice, profe, ¿y si fueran dos triángulos, uno más grande y el otro más pequeño, o sea, uno más grande que el otro, pero tienen igual ángulos, entonces son congruentes? Por supuesto que no, por supuesto que no. Ah, ya, ¿por qué no, profe? Claro, no son congruentes porque deben ser congruentes cuando tengan el mismo tamaño y cuando tengan la misma forma. Hablar de forma, en este caso, cuando hablamos en triángulos, hablar de forma implica hablar de los ángulos. Si los tres ángulos de un triángulo son respectivamente congruentes con los tres ángulos de otro triángulo, entonces estamos diciendo que los triángulos tienen la misma forma. Primero. Segundo, si los tres lados de un triángulo son respectivamente congruentes con los tres lados de otro triángulo, entonces estamos diciendo que ambos triángulos tienen el mismo tamaño. En pocas palabras, decir que dos triángulos son congruentes equivale a decir que sus lados y sus ángulos se tienen que repetir. Lo que está en un triángulo tiene que estar en el otro triángulo. Es decir, sus lados y sus ángulos son respectivamente congruentes. Y lo que yo les estaba enseñando era lo siguiente. Cuando ustedes quieran simbolizar la congruencia de triángulos, debe existir un orden. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a poner un ejemplo así nomás, a mano alzada, ¿no? Voy a poner, por ejemplo, acá beta, voy a poner, por ejemplo, acá omega y voy a poner acá, por ejemplo, teta. Aquí voy a poner una A, voy a poner una B y aquí voy a poner una C. Y ahora voy a escribir esto así. Ya, voy a escribir así, mira. Voy a poner aquí beta, voy a poner aquí omega y voy a poner aquí a teta. Ya, a ver, acá tengo B, acá tengo C y acá tengo... A ver, acá tengo, perdón, me confundí por aquí. Voy a borrar esto. Ya está. A ver, aquí está B, aquí está A y aquí está C. Muy bien, a ver, pregunta, esos triángulos que están ahí, chicos, esos triángulos que están ahí, muchachos, esos triángulos que están ahí, ¿son congruentes, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Son congruentes, sí o no? Hablen, 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 hablen. Claro que sí, son congruentes, son congruentes. ¿Y por qué son congruentes? Profe, son congruentes porque mire, los lados de este triángulo miden A, miden B y miden C. A, B y C. Los lados de este otro triángulo también miden A, miden B y miden C. Claro, estos triángulos son congruentes, pero eso no es suficiente, ¿no? Falta afirmar qué cosa, los ángulos. Falta afirmar los ángulos. A ver, los ángulos, pues los ángulos están así, mira. Al frente de teta tengo un ángulo que mide A. Perdón, tengo un lado que mide A. Al frente de teta también tengo un lado que mide A. Ahí está. La correspondencia se está cumpliendo. A cada ángulo le corresponde un lado, ¿sí o no? A cada ángulo le corresponde un lado, ¿sí o no? Sí, profe, ¿verdad? Acá también, mira, a beta, a beta, a beta, a beta, a beta le corresponde este lado que mide C, ¿cierto? Sí, justamente aquí también a beta le corresponde este lado que mide C. ¿Te das cuenta? Allá. A ver, ahora, ¿qué pasaría si yo le coloco aquí, por ejemplo, mira, le voy a colocar A, le voy a colocar B y le voy a colocar C. Y aquí le voy a colocar, por ejemplo, M, N y L. A ver, pregunta, ¿puede simbolizar esto o no? ¿Puede simbolizar esto o no?
¿Puede simbolizar esto o no? A ver, ¿cómo se simbolizaría? Ya me dijiste que son congruentes, efectivamente, ¿no? Ahora, Ana me dice, profe, ¿y el tamaño? Justamente Ana me pregunta, profe, ¿y el tamaño no parece, profe? Es que uno en geometría no debe guiarse de si parece o no parece. Uno debe guiarse de lo que manda la definición. ¿Qué es lo que manda la definición? Lo que manda dice que para que sean congruentes, los tres lados deben repetirse y los ángulos opuestos a esos lados también deben ser congruentes, ¿no? Justamente a se opone teta en este triángulo, acá también a se opone teta. A beta se opone C, a beta se opone C. A omega se opone B, a omega se opone B. Claro, estos ya son congruentes, efectivamente, estos ya son congruentes, pero yo quiero simbolizarlo ahora, ¿no? Ahora quiero simbolizarlo, a ver, ¿cómo sería una forma de simbolizarlo? Si yo coloco, por ejemplo, aquí el triángulo ABC es congruente y ustedes escriben, ¿no? Ahora ustedes van a escribir, ¿con qué triángulo? ¿Con qué triángulo? A ver, ¿con qué triángulo? A ver, ABC es congruente, ¿con qué triángulo? ABC es congruente, ¿con qué triángulo? A ver, escriban por favor los vértices del otro triángulo, en orden, en orden. En A. ¿Quién está en A? En A está omega, omega. Entonces yo debo colocar aquí el vértice donde esté omega primero. ¿Dónde está omega? En N. Coloco N. Y luego voy a B, a B, a B. ¿Quién está en B? En B está teta, teta. En el primer triángulo en B está teta. ¿Ves? Teta. Allá. Entonces yo debo de ir al otro triángulo y debo ver dónde está teta. ¿Dónde está teta? Allá. Teta está en L. L, en L. Y coloco L. Luego voy al otro. Bueno, al otro sería C. C es donde está beta, ¿no? Ya. Entonces acá debería ser en M. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta o no? ¿Te das cuenta o no? ¿Te das cuenta o no te das cuenta? ¿Se entendió o no se entendió, chicos? ¿Se entendió? Mira, 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 María. María, mira cómo lo hemos denotado, ¿ah? Mira cómo lo hemos denotado simpático, ¿ah? Por favor, presten mucha atención, chicos, a la notación, que es muy importante, ¿ya? La notación es muy importante, muchachos. Es muy importante. Ahora, ojo, en la notación, profe, ¿por qué es importante? Porque uno, imagínate que a ti te dan dos triángulos, te dicen que son congruentes, tú ya puedes igualar la medida del ángulo en el vértice A, lo puedes igualar con la medida del ángulo en el vértice N. La medida del ángulo en el vértice B la vas a igualar con la medida del ángulo en el vértice L. La medida del ángulo en el vértice C lo vas a igualar con la medida del ángulo en el vértice M. Se van a igualar, ¿sí o no? Claro, se van a igualar. Ahora, no solamente vas a igualar los ángulos, no solamente vas a igualar los ángulos, también ¿qué cosa vas a igualar? Claro, también lo que vas a igualar va a ser los lados. También vas a igualar los lados. ¿Sí? ¿Cómo vas a igualar los lados? Así, mira. Por ejemplo, toma dos letras, toma la letra A y B. Bueno, acá estamos hablando del lado AB. El lado AB, este es un segmento, ¿no? El lado AB. Bueno, a ver, toma las dos primeras letras del otro. A ver, NL sería, ¿no? NL sería. A ver, vamos a ver si efectivamente el lado AB es congruente con el lado NL. ¿Cuánto mide el lado AB? El lado AB mide, ¿te das cuenta? Y el lado NL también mide C. Oye, efectivamente, cumple, ¿no? La magia ahí está presente, ¿ve? ¿Te das cuenta? Ya entendí. A ver, profe, ¿qué pasaría si yo tomo, por ejemplo, estos dos de acá? Los dos segundos tienen que ser iguales a los otros dos segundos, ¿sí o no? BC. ¿Quién es BC? BC sería pues un lado que mide B. Entonces, LM también tiene que medir B. Mira, justamente, ¿no? LM también mide B. Ya. O sea que colocar la notación no solamente es colocar por colocar, hay que tener cierto orden. ¿Te das cuenta o no? ¿Está bien o no? ¿Se entendió? A ver, María Celeste dice, si en el triángulo 2 beta está en otro ángulo, pero si se le sigue oponiendo lo mismo, siguen siendo congruentes. Claro, hija. O sea, acá no hemos hecho nada, ¿no? Acá no hemos... Este triángulo es idéntico a él porque los tres lados de este triángulo se repiten en este otro triángulo. Y porque los ángulos opuestos a los lados congruentes también justamente son los mismos en este triángulo. Los ángulos congruentes son opuestos a los lados congruentes. ¿Te das cuenta? Perfecto. Entonces, ojo muchachos, ojo chicos, ojo con la definición ahí. Qué bien, bacán.
Ahí está, Sofía dice, ¿no? Si pongo mal la notación en el triángulo, ¿deja de ser congruente? Bueno, depende, ¿no? En unos problemas, Sofía, te van a poner la notación y te van a decir, oye, este triángulo con este otro son congruentes, te van a dar la notación y tú tienes que a partir de ahí completar los elementos, ¿no? Completar los elementos. Y si tú no sabes emplear bien la notación, no vas a poder resolver el problema. Entonces, muchachos, a ver, voy a decir una palabra mágica, como por ejemplo, eh, claro, a ver, ya ahora vamos a aplicar un poquito el método. ¿Te acuerdas el método? Sí, ya, el método es justamente el siguiente. Púrpura, púrpura, esa es la palabra mágica, ¿ya? Voy a seguir, voy a continuar y vamos a ver quiénes se acuerdan o no se acuerdan, ¿ya? Bien, a ver, estamos hablando entonces de congruencia, ¿no? Perfecto. Profe, ahora, si a mí me dan la notación, profe, pues la notación significa, como ya te había indicado, por ejemplo, ¿no? Estamos trabajando con esta notación, con la de acá. Bueno, significa AB congruente con DE, significa que BC es congruente con EF, significa que AC es congruente con DF. Y también la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo en D. Es decir, el ángulo A es congruente con el ángulo D. Y no solamente eso, ¿no? El ángulo B es congruente con el ángulo en E. Es decir, la medida del ángulo B es igual a la medida del ángulo en E. Lo mismo para C, ¿no? El ángulo en C y el ángulo en F, el ángulo C y el ángulo F son congruentes. Y la medida del ángulo C con la medida del ángulo F son iguales. ¿Te das cuenta? Ah, ya entendí, profe, ya entendí. Ahora entonces, como regla práctica, nosotros podemos decir, si dos triángulos son congruentes, a los lados congruentes se le oponen ángulos congruentes y viceversa. Repito, en dos triángulos congruentes, a los lados congruentes se le oponen ángulos congruentes y viceversa. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que si yo tengo dos triángulos que son congruentes, yo puedo afirmar, a este lado que mide A se le opone un ángulo que es alfa. A este lado que mide A se le opone un ángulo que es alfa. O también puedo decir al revés. A este ángulo que mide alfa se le opone un lado que mide A. A este ángulo que mide alfa se le opone un lado que mide A. Eso es como regla práctica, ¿ya? Perfecto. Ahora, profesor, entonces quiero ver un problemita entonces. A ver, bueno, un problemita recontra sencillo sería el siguiente, ¿no? Así como para decir que estás entendiendo, ¿no? Pregunta, ¿cuánto vale X? Aquí pregunta, ¿cuánto vale X? ¿Sí? ¿Cuánto vale X aquí? A ver, muchachos, escriban por favor cuánto vale X y al costado de su respuesta escriban la palabra mágica. A ver, vamos. ¿Cuánto vale X? Y escriban la palabra mágica también al costado. Muy bien, Carlos. Muy bien. Sigue, sigue. Por si acaso le voy a preguntar a quien no sabe. ¿Ah? Muy bien. Ay, 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 ay. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, muy bien. Ahí está. Muy bien. Sigan, sigan. Muy bien, excelente, ¿no? Oye, ahí está, muy bien. Oye, nuestro compañero Alcíbiades no habla. Oye, Alcíbiades, una consulta. ¿Cuánto te salió y cuál es la palabra mágica? Vamos a sacarte al frente, ¿ah? ¿Ya? A ver, profe, me dice que sale 8. Claro, justamente, ¿no? Mira, mira. ¿Por qué sale 8, profe, acá? No sé, profe. Acá te dice, mira, los triángulos mostrados, este triángulo con este otro, dice que son congruentes. O sea, son idénticos, ¿no? Y me pide con eso calcular el valor de X. Lo primero que tú debes hacer es lo siguiente. Como ya te están afirmando que este triángulo con este otro triángulo son idénticos, entonces tú puedes decir, como son idénticos, yo voy a aplicar la regla práctica. ¿Cuál era la regla práctica? A ángulo congruente se le opone lado congruente. ¿Está bien? Allá. Allá, profesor, mire, mire, acá tengo un ángulo que mide alfa. Al frente de alfa está un lado que mide una bolita. ¿Puede ser o no? Ya, una bolita. Entonces, en el otro triángulo también debe pasar lo mismo. Mire, acá está alfa y al frente de alfa entonces debe estar un lado que debe medir una bolita.
Claro, muy bien, porque un ángulo es congruente, sería alfa, se le opone un lado que mide bolita. Entonces, a ese mismo ángulo, que es congruente, o sea, alfa, se le debe oponer la bolita. Entonces, rápidamente tú sacas tus conclusiones y dices así. Sí. Mire, profe, mire. En este triángulo, en este que está por acá, a alfa lo determinan o lo forman dos lados, uno que mide x y el otro que mide 5. Repito, a alfa lo forman dos lados, uno que mide x y el otro que mide 5. Entonces, en el otro triángulo, a este mismo alfa lo deben formar esos mismos lados, ¿no? Uno que mida x y el otro que mida 5. Pero te das cuenta justamente que este lado, pues no puede ser 5, ¿sí o no? No puede ser 5 porque ya es 8, ¿verdad? Porque ya es 8, es 3 más 5, esto ya es 8. Oye, entonces esto tendrá que ser necesariamente x, claro, toda esa parte deberá ser necesariamente x y este tiene que medir necesariamente 5. Para que tú digas esto, ¿no? A alfa lo forma un lado que mide x y el otro que mide 5. A alfa lo forma un lado que mide x y al otro que mide 5. Allá, entonces rápidamente, allá, como acá está 5, acá está 5, acá está x, pero acá está 8. Entonces quiere decir que x es igual a 8. X es igual a 8. ¿Te das cuenta? Oye, qué facilito, qué facilito. ¿Está bien? Por si acaso, todavía no hemos hablado de ningún criterio de congruencia, estimado Dani. Todavía no hemos hablado de ningún criterio de congruencia. ¿Ya? Ya. O sea que, profesor, ¿así nada más es la congruencia? Sí, así nada más es. Así nada más es. Ya. O sea que la solución sería de esa manera, ¿no, profe? El triángulo, este triángulo que está acá de rosado y este triángulo de verde son congruentes. A alfa lo forma una X y un 5. Una X y un 5. En este triángulo también a alfa lo debe formar una X y un 5. Ya. Acá no puede ser 5 porque ya todo este lado mide 8. Ya no puede ser 5 porque ya todo este lado mide 8. Pero él sí puede ser 5. Si él fuera 5, entonces la única opción es que este valor sea X. Y si todo este valor es X, entonces X sería igual a 8. Sería nuestra respuesta. Facilito. Pero vamos a ver otro tipo de ejemplo para que veas cómo se emplea la congruencia. A ver, observa por favor. Ya está. A ver, otro ejemplo. A ver, dime, ¿cuánto sale, por favor? ¿Cuánto sale, por favor? Vamos. ¿Cuánto sale, por favor, chicos? ¿Cuánto sale esta pregunta? Creo que ya no se está escuchando entrecortado, ya se escucha bien. Porfa, ¿cuánto sale esta pregunta? A ver, inténtenlo, por favor. Con calma, con calma, con calma. Con calma, Natalie. Vamos, ¿cuánto sale, por favor? Muy bien, ¿cuánto sale, por favor? ¿Cuánto sale esta preguntita? ¿Cuánto sale, chicos? Vamos, vamos. Lean bien, fíjense bien. Lean bien, fíjense bien. Vamos, un minuto, todos escriban su resultado. Vamos, vamos. Muy bien, por ahí algunos me dicen 4, otros me dicen 12, otros me dicen 3, otros me dicen 5. Muchachos, a ver, la respuesta, la respuesta es, la respuesta es, la respuesta es 4. ¿Ya? A ver, vamos a hacer la solución. Vamos a hacer la solución. Primero que nada, el problema dice que este triángulo que está aquí, rectángulo por cierto, con este otro triángulo que está por aquí, dice que son congruentes. Entonces quiere decir que estos dos son idénticos. Si son idénticos, bueno, al menos nosotros podemos ver de que estos triángulos son rectángulos, ¿sí o no? Al menos nosotros podemos ver de que estos triángulos son rectángulos. Entonces, rápidamente podemos decir, profe, si estos son triángulos rectángulos y son idénticos, entonces las hipotenusas, ¿cómo deben de ser? Nosotros
podemos hablar de esta manera, ¿no? Si este triángulo es un triángulo rectángulo y este también es otro triángulo rectángulo, las hipotenusas deben ser iguales porque dice que son congruentes, ¿no? Ahora, ojo, si las hipotenusas son iguales, entonces mira lo que podemos hacer. Por dato, tú sabes que este mide 3, por dato del problema. BD mide 3, CD mide 2. Entonces mira que justo la hipotenusa de este triángulo ABC rectángulo se conoce, ¿sí o no? La hipotenusa de él, ¿cuánto vale? 5. Entonces la hipotenusa de este otro también debe ser ¿cuánto? También debe ser 5. Entonces tú rápidamente puedes afirmar lo siguiente. Profe, como este triángulo es congruente con... Ojo, a ti te están pidiendo calcular BE por si acaso. Pero lo primero que salta a la vista, se nota mucho, es que como es un triángulo rectángulo, este también es un triángulo rectángulo, deben serlo, por supuesto, porque son congruentes. Entonces, rápidamente, como la hipotenusa de él mide 5, la hipotenusa de él también debe ser 5. Ahí ya, coloca 5 acá, rápidamente. Mira, decimos, por hipotenusas congruentes, decimos entonces que esta hipotenusa mide 5, este valor también tiene que ser 5. Ahora, para calcular el x, tenemos aquí un triángulo rectángulo donde la hipotenusa mide 5 y un cateto es 3. Creo que se sabe rápidamente que el otro cateto tiene que medir 4, ¿sí o no? 3, 4, 5, triángulo rectángulo conocido, ¿no? Y si no conoces eso, entonces por el teorema de Pitágoras, ¿no? Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿no? 3 al cuadrado más x cuadrado igual a 5 cuadrados, ¿sí o no? X sale 4. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, pregunta, chicos, ¿me estoy dejando entender o la gente está volando? Porque no sé por qué me han dicho 5, otros me han dicho 12 descabelladamente. ¿Sí? Perfecto. A ver, ya me voy a asegurar con uno más, ¿ya? Me voy a asegurar con uno más. A ver, vamos a poner este ejercicio como ejemplo. Este ejercicio como ejemplo, a ver. Ya, a ver, vamos. ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto sale esto? A ver, dime. ¿Cuánto sale esto? Con calma, despacio, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Ya sé que ya se entendió. Ya sé que ya entendiste. Yo sé que ya captaste la idea. Ahora, a ver, enfócate tú y dime, ¿cuánto sale? Vamos. Piensa un minuto, si deseas grafícalo otra vez, piensa un minuto y en un minuto yo muestro la solución. Vamos. Muy bien, tenemos entonces la respuesta 60. Muy bien, Natalie. Muy bien, chicos. Muy bien, Ayrton. Muy bien, muy bien. A ver, muy bien. A ver, 60 también dice Alexandra. Muy bien, María Milagritos Berrú Guerrero. Muy bien, Alexander. Oye, me gustaría saber qué opina Melanie Vanessa Peña o de repente Itzay Román Aguilar, Diana Kimberly, Antoinette, creo que es, o Carla Nicole, o de repente la señorita Grecia María Andrea, ¿no? Me gustaría saber qué opinan ellos, ¿no? A ver, profe, ¿cómo lo hago? Bueno, mira, observa, observa. Aquí nosotros debemos acordarnos de la regla práctica. ¿Cuál era la regla práctica? Que a igual ángulo, vamos a escribirlo ya. ¿O para qué escribirlo, no? Tenemos la magia de la tecnología, podemos volverlo a leer, ¿sí o no? Mira, ¿qué decimos? A lados congruentes se le oponen ángulos congruentes y viceversa. Esto quiere decir que a ángulos congruentes se le oponen lados congruentes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el ejercicio, nosotros podemos apreciar, lo siguiente.
Me dice que los triángulos que ahí están sombreados son congruentes. Eso es dato del problema. Entonces yo puedo afirmar de esta manera. Primero colocando los datos, por supuesto, ¿no? AD mide 9, coloco 9. DR mide 5, coloco 5. 5. Voy a escribirlo con otro color, ¿ya? Para que se vea bien. Voy a escribirlo con rojito. Esta parte es 9 y esta parte es 5. DC es 4. Coloco el 4. Entonces, vamos a completar. Vamos a completar. Mira, 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 voy a completar. Mira, 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 mira. En este triángulo que está sombreado, en el triángulo que está sombreado, puedo observar yo que al frente de omega tengo un lado que mide 4, pero en su congruente, que es este otro triángulo que está sombreado, al frente de omega debe estar también un lado que mida 4. ¿Por qué? Porque son congruentes, dice el problema, ¿no? Entonces yo coloco 4. Inmediatamente voy a hacer lo siguiente. Resulta que en este triángulo que está por acá, acá tengo un ángulo que es teta y el otro que es omega. El lado común o el lado que está entre teta y omega mide 9. El lado que está entre teta y omega mide 9. Mira, 5 más 4, 9, ¿sí o no? Claro, profe, mira, entre teta y omega está 9. Entonces, en el otro triángulo, entre teta y omega, debe estar un lado que mida 9. Y colocas 9. Para calcular el valor de x, simplemente hace falta de que tú observes el triángulo AB, Si tú observas el triángulo ABD, te das cuenta que lo que ha pasado, ¿qué pasó? Que pasó que este es 9, pasó que él también es 9 y pasó que todo este lado también mide 9. Todo este lado también mide 9, ¿sí o no? 5 más 4 es 9, ¿sí o no? 9, 9, 9, o sea que los tres lados son iguales. Si los tres lados son iguales, estamos hablando de un triángulo equilátero. Y si estamos hablando de un triángulo equilátero, entonces hablamos de que x debe ser ¿cuánto? Por supuesto, 60 grados. La respuesta sería la A. Pregunta, muchachos, ¿se entendió sí o no? Perfecto. Voy a poner otra pregunta entonces, por aquí. A ver, ahí tenemos otra pregunta. Muy bien, todo ok, dicen. Claro, pues muchachos, yo los voy a hacer aprender, ¿no? Muy bien, claro que yes, dice la gente. Ahí está, muy bien, muy bien. Ya, a ver, vamos entonces a otro ejemplo. A ver, otro ejemplo, a ver. Dice aquí que tenemos dos triángulos que son congruentes, pero casualmente, mira, mira cómo me da, mira cómo me dicen, mira, ve, no estará la anotación, de repente no estará la anotación, pero han escrito algo, ¿no? Han escrito algo y se supone que el problema está bien planteado. Entonces, si se supone que el problema está bien planteado, podemos afirmar, ¿no? Prácticamente de que lo que me están dando ahí es la anotación. Lo que me están dando ahí es la anotación. Entonces, profe, podemos escribir así, ¿no? El triángulo ABC es congruente con el triángulo CDN. Claro que sí, muy bien. Ahora, a ti te están pidiendo calcular este valor. Te están pidiendo calcular el valor de x, ¿no? Te están pidiendo calcular el valor de x. Entonces, nosotros podemos hacer algo, mira. A ver, primero observa, ¿cuáles son los triángulos congruentes? ¿Cuáles son? ABC, ABC. ¿Quién es ABC? ABC es un triángulo rectángulo. Entonces, el triángulo CDN también debe ser un triángulo rectángulo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Si ABC es un triángulo rectángulo, CDN también es rectángulo. Mira, observa que CDN también es rectángulo, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Allá. Entonces, observa que si son triángulos rectángulos, lo que salta a la vista es ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué? Si son triángulos rectángulos congruentes, ¿qué es lo que salta a la vista para que directamente sean congruentes? ¿Cuál es ese elemento en el triángulo rectángulo que se distingue de los otros dos? Se llama hipotenusa. A ver, háblame. Hipotenusa, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, profe, sí, ya me di cuenta que este triángulo ABC es congruente con el triángulo CDN.
pero el triángulo ABC es un triángulo rectángulo. Este es un triángulo rectángulo. Rectángulo. El otro triángulo también es rectángulo, rectángulo. Y como son rectángulos, lo que salta a la vista o lo que se diferencia en un triángulo rectángulo, los lados que se pueden decir que se diferencian, pues son las hipotenusas, ¿sí o no? Siempre. Entonces, la hipotenusa de este triángulo ABC, vamos a decir rápidamente, es este lado. Y entonces en el triángulo congruente CDN, la hipotenusa también debe medir serrucho. Esta es la hipotenusa y colocas un serrucho. Oye, entonces caemos en la cuenta de que el triángulo ACN, mira, ya hemos dicho las hipotenusas congruentes, hipotenusas congruentes. Si las hipotenusas son congruentes, claro que sí, podemos afirmar que AC es igual a CN. Como son iguales, el triángulo ACN resulta ser un triángulo isósceles. Es un triángulo isósceles porque AC mide igual a CN. Entonces, este ángulo mide X más 40. Este ángulo también tiene que medir X más 40. X más 40. Pero el problema ya terminó. ¿Por qué, profe? El problema ya terminó porque tú sabías que el ángulo en A mide 40. El ángulo en A mide 40. Pero en el triángulo ABC, este angulito debe ser el complemento de 40. En el triángulo ABC, si este ángulo mide 40, este de aquí debe ser el complemento de 40. Y el complemento de 40, ¿cuánto es? 50 grados. Entonces, rápidamente, en el triángulo ACN, yo sumo los ángulos. Si yo sumo los ángulos, entonces puedo decir de esta forma, ¿no? 50 más 40 más X más 40 más X me tiene que dar 180 grados. Muy bien, el problema sale rapidito. ¿X cuánto sale entonces, muchachos? X 25 grados. Sería la respuesta, ¿no? Muy bien. ¿Se entendió entonces? Perfecto. Muy perfecto, ¿no? Bacán. La clave sería entonces la D. Ahora, profe, hasta aquí todo bien. Hasta aquí todo bien, profe, pero eso es porque me están diciendo cuáles son los triángulos congruentes o porque me están indicando que los triángulos sombreados son congruentes. Y eso justamente es lo que hace fácil esta parte, ¿no? ¿Sí o no? Esto lo hace fácil, pero normalmente en los ejercicios que vamos a afrontar no va a ser tan sencillo. En los ejercicios no te van a decir cuáles son los triángulos congruentes. Eso justamente es lo que tú debes descubrir. Tú vas a descubrir cuáles son los triángulos congruentes. Ahora tú te vas a preguntar, profe, pero ¿cómo yo descubro cuáles son los triángulos congruentes? Y yo te voy a responder, para que tú descubras cuáles son los triángulos congruentes, existen casos de congruencia de triángulos. Profe, ¿qué son los casos de congruencia de triángulos? Son criterios mínimos que se deben cumplir para que dos triángulos sean congruentes. Entonces, repito, si en un problema no te indican qué triángulos son congruentes, tú debes recurrir a los casos de la congruencia de triángulos. ¿Qué son los casos de la congruencia? Son requisitos mínimos, son criterios mínimos que se deben cumplir para que dos triángulos sean congruentes. El primer caso es el llamado lado, ángulo, lado. Este primer caso, llamado lado, ángulo, lado, más conocido por sus siglas LAL o LAL, manifiesta lo siguiente. Dice así: dos triángulos son congruentes si tienen dos lados respectivamente congruentes y el ángulo comprendido entre esos lados
también congruente. Profe, no entendí, repita. Si yo tengo un triángulo que tiene, por ejemplo, dos lados congruentes con los otros dos lados de otro triángulo y además el ángulo que forman esos dos lados es el mismo ángulo que forman los mismos lados en el otro triángulo, entonces esos triángulos son congruentes. De otra manera también lo puedo explicar. Si en un triángulo yo veo que hay dos lados y esos dos lados forman un ángulo, vamos a ponerle de medida alfa, y yo observo que en otro triángulo están los mismos lados y forman al mismo ángulo, vamos a ponerle de medida alfa, entonces estos dos triángulos deben ser necesariamente congruentes. ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo, por ejemplo, vamos a poner aquí, mira, si yo, por ejemplo, te pongo esto, vamos a poner verdadero o falso, ¿ya? Te voy a poner aquí una A, aquí te voy a poner una B, y aquí te voy a poner una tetita. Aquí te voy a poner, por ejemplo, una A, te voy a poner una B, y aquí te voy a poner una tetita. Pregunta, ¿estos dos triángulos son congruentes? Pregunta, ¿estos dos triángulos son congruentes? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Son congruentes, sí o no? Claro, esto es más falso que tu ex. ¿Sí o no? Eso es más falso que tu ex. ¿Por qué, profe? Claro, porque justamente yo estaba indicando lo siguiente, ¿no? Para que los triángulos sean congruentes, debe cumplirse que deben repetirse los lados. Aquí se repiten los lados, mira, AB. Aquí también se repiten los lados, AB. Pero también debe pasar que el ángulo que forman esos lados debe también ser el mismo. Aquí tengo A y aquí tengo B. Este lado A y este lado B forman a este ángulo que es teta, su medida. Hasta ahí este podría cumplir, pero te das cuenta que este triángulo no cumple, porque aquí está A y aquí está B, pero entre ellos no está teta, teta está por aquí. Y eso no es el caso. Allá, ya entendí, bacán. Entonces, por si acaso, por si acaso, por si acaso. A ver, vamos a poner otro ejemplito más, así, con lapicero nada más, así nomás. A ver, vamos a ponerlo aquí, tetita, vamos a poner acá A, B, y por acá X cuadrado, menos 1 ya. Ya, y ahora por aquí voy a colocar lo siguiente, mira, voy a colocar aquí A, colocaré B, y por aquí coloco teta. Y rápidamente coloco por aquí entonces 8. A ver, ¿cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? Ojo, que aquí es menos 1, ¿eh? Aquí es menos 1 por si acaso, menos 1. Ahí está. ¿Cuánto vale X? Claro, X vale 3. X vale 3. ¿Sí o no? Muy bien, a ver, ¿cuántos somos, Somos 156. Ya, oye, los 156 deben responder, por si acaso. Ya, muy bien. Hasta ahí entonces yo estoy notando que se está entendiendo. ¿Por qué? Claro, porque aquí está profesor A y aquí está B. Y en el medio de ellos está tetita. Aquí está A y aquí está B. Y en el medio de ellos está tetita. Entonces, rápidamente, ¿qué es lo que puedo afirmar? Yo puedo afirmar que estos triángulos son congruentes. Estos triángulos son congruentes por el caso, lado, ángulo, lado. En ese orden, mira, lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Allá. Entonces, dos triángulos son congruentes siempre que tengan dos lados en común y el ángulo que forman también en común. Allá, entonces, ¿qué puedo decir? Bueno, ahí aplicas la regla práctica, ¿no? Aplicas la regla práctica. Al frente de teta tengo x cuadrado menos 1, pero al frente de teta tengo 8. Como son idénticos, resulta que x cuadrado menos 1 debe ser igual a 8. Ya, rápidamente x cuadrado será igual a 9, de donde x puede ser 3 o x puede ser menos 3, ¿no? Bueno, esa es una pregunta un poquito algebraica, ¿no? ¿Sí o no? Puede ser 3 o puede ser menos 3, recuerda, ¿no? Porque es un valor al cuadrado,
es un valor al cuadrado, ten cuidado ahí. Ya, eso es una parte de álgebra, ¿no? Eso no es ya una parte geométrica, es una parte de álgebra, ¿ya? Bien, bien, allá. Entonces creo que como ya entendieron, podrían ayudarme en estos ejercicios aplicativos, ¿sí o no? A ver, vamos a trabajar antes de esto, antes de hacer este, trabajemos con esto. Ya, a ver, trabajemos con este. A ver, vamos. A ver, vamos. Vamos, vamos. A ver, dice. Nayeli dice, profe, pero un lado nunca es nega. Nayeli, en ningún momento dijimos que si x es menos 3, el lado va a ser negativo, ¿no? Recuerda que el lado era x cuadrado menos 1. Si x es menos 3 al cuadrado sale 9. Menos 1 sigue siendo 8, ¿no? Nunca sale negativo, ¿ya? Esa es una parte de algebraica, Nayeli. Ahora, por acá dice Ana, profe, entonces no aplica si el ángulo está del otro lado. Ana, sigue el caso así como se está indicando. Lado, ángulo, lado. Dos lados y en el medio de esos lados el ángulo. Si tú tienes dos triángulos que tienen dos lados que se repiten y en el medio no está el ángulo, entonces no son congruentes. ¿Ya? Perfecto. La respuesta entonces aquí me dicen 40, me dicen 25. Bien, creo que ya se entendió rápidamente, ¿no? ¿Se entendió? ¿Se entendió, profe? A ver, primero vamos a colocar los datos, ¿no? Dice que este lado AB mide igual a este lado de C. Entonces, ahí ya estamos colocando el primer dato. Ahora, por acá también yo tengo que este angulito es 70 y por acá también él es 70, ¿no? Ahora, creo que es fácil colocar cuánto mide este de acá, ¿no? Este ángulo de aquí, ¿cuánto mide, chicos? ¿Ah? Este de aquí, ¿cuánto mide? 70 más 70, 140, pero como es un triángulo, acá tiene que ser 40 grados, ¿no? 40 grados. Muy bien. Ya, ahora, aparte de colocar ese 40, aparte, pues resulta ser un triángulo isósceles, ¿no? Porque él es 70 y acá también 70. Bueno, entonces rápidamente puedo colocar aquí un tronquito y aquí también puedo colocar un tronquito, ¿sí o no? Sí, porque es un triángulo isósceles, ¿no? Ahí está este triángulo, ¿no? 70, 70, para 180 me falta 40 y por aquí ellos dos son iguales. Ya, ahora. Ya, ahora. Por aquí. Decimos, observemos. Mira el triángulo LDC. Triángulo LDC. Ese triángulo LDC es congruente. ¿Con quién? A ver, te lo voy a sombrear. Mira, este triángulo LDC resulta ser congruente. A ver, escribe la notación. ¿Te das cuenta, no? Tiene barrita, tiene tetita y tiene serrucho. A ver, repito. Lado, barrita. Ángulo teta, lado serrucho. Lado, barrita. Ángulo teta, lado serrucho. Ah, es congruente con el triángulo DBA. Congruente con el triángulo DBA. Entonces rápidamente escribo congruente con el triángulo. Mira. En el orden, ¿ah? ¿Qué he colocado yo? He colocado LDC. LDC. Será congruente con el triángulo DBA. Y al costado ustedes colocan el criterio, ¿no? ¿Cuál es el criterio? Lado, ángulo, lado. Son congruentes por el caso LAL. ¿Y qué es lo que obtengo yo una vez que son congruentes? ¿Qué es lo que obtengo? Obtengo lo siguiente. Al frente de esta barrita tengo una X. Al frente de esta barrita tengo una X. Entonces digo lo siguiente. Como son congruentes, al frente de esta barrita debe estar una X. Y tú colocas una X por acá. Allá. ¿Sí, no? Claro, profe, porque mire, en este triángulo tengo una barrita y al frente de la barrita está una X. Como acá está su congruente, aquí tengo una barrita y al frente de la barrita está la X. Entonces voy a escribir de esta manera. La medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo C. Y eso es igual a X. Por eso lo coloqué. Allá, eso es lo que se obtiene de la congruencia. Pero una vez que tú ya tienes esto de la congruencia, pues obtienes lo siguiente también.
obtienes prácticamente la respuesta. Que la respuesta sí ya está, ya el problema ya terminó. El problema ya terminó. Porque tú sabes que X, esta X que está acá, más este tetita que está por acá, la suma de estas dos medidas tiene que ser esta medida que está por acá. X más teta es igual a este ángulo, ¿sí o no? A todo este ángulo exterior, ¿sí o no? Interior más interior me da un exterior. ¿Cierto o no? Entonces rápidamente tú dices, en el triángulo, bueno, si quieres, ¿no? Si quieres, ¿no? En el triángulo ABD, ¿qué se obtiene? Por suma de medida de ángulos interiores, X más teta tiene que ser igual a 40 más teta. De donde rápidamente X resulta ser 40 grados. La clave sería la C. Oye, lo he explicado de tal manera que creo que me he dejado entender a la perfección, ¿sí o no? Pregunta, ¿se entendió esto o no? Es así como ustedes deben resolver el problema. Ojo, por aquí voy a poner otro ejercicio más. A ver qué tal les va a ustedes. A ver, ¿qué tal les va a ustedes? Muy bien, basta. A ver, ¿qué tal les va a ustedes con eso? Rápidamente. Rápidamente. Rápidamente, ¿qué tal les va? A ver, muy bien. Chicos, por favor, antes de estar dando la respuesta, tienen que pensar cómo sale el ejercicio. No simplemente dar la respuesta por dar, sino de qué sirve, de que estemos aplicando en todo caso, pues, esta paciencia o demorando, ¿no? ¿De qué sirve, no? Si nosotros al final vamos a chambear, ¿no? ¿De qué sirve, sí o no? A ver, recuerda, mira, que cada vez que tú tengas un gráfico, lo primero que tienes que leer es los datos. Entonces vamos a colocar los datos. Bueno, este lado, vamos a ponerle por acá un serrucho, vamos a ponerle por acá un serruchito. Este lado BC mide igual a este lado CD por dato. ¿Qué más? AB mide igual a CE. Este lado mide igual a este otro lado que está por acá. Por último, podemos colocar este valor numérico. Ah, bueno, ni siquiera miden serruchito, ¿no? Es más, mira, se me había pasado, ve. AB igual a CE igual a 7. Entonces, en vez de ponerle bolitas, ¿por qué de frente no le colocamos su longitud, no? Acá 7 y acá también 7. Ahora, DE, dice el problema, mide 4. Entonces, DE tiene que ser 4. Me pide calcular AE, me pide calcular AE, me pide calcular desde A hasta E. Toda esta parte sería nuestro X. Te piden calcular desde A hasta E. A ti solamente te falta calcular este valor, ¿no? Te falta calcular este valor A minúscula y tú das tu respuesta, ¿sí o no? Porque claramente se nota que el X es igual a A más 7. Tú calculas A y el valor sale, ¿cierto? Y la respuesta sale, ¿sí o no? Entonces, para eso vamos a emplear justamente el método que hemos aprendido. Profe, ¿cómo yo sé que este triángulo es congruente con él? Todavía no se puede afirmar. Así como está, todavía no se puede afirmar que sean congruentes. Todavía no. ¿Cuándo yo afirmo que son congruentes? Ah, ya. Cuando de repente este ángulo sea congruente con este otro ángulo que está por acá. ¿Qué por qué? Claro, porque si este ángulo se repite aquí abajo, tendrías serrucho, ángulo, puntito, 7. Y en el otro triángulo también serrucho, ángulo, puntito, 7. Pero ¿cómo hago para que se repitan? Ah, ya, profe, fácil, ve, profe, mire, mire. Si acá le coloca beta, entonces usted dice así lo siguiente, mire, mire. En el triángulo ABC, beta más teta, interior más interior, me tiene que dar todo el ángulo exterior. Beta más teta me tiene que dar el exterior, ¿no? Teta más beta me tiene que dar el exterior. Entonces, profe, mire, todo este angulito mide teta, pero todo debe ser teta más beta. Entonces, este que está por acá tiene que ser beta, pues para completar. Claro, muy bien. Entonces, justamente viendo eso, analizando eso, descubres que este triángulo sí es congruente con este otro triángulo. ¿Por qué son congruentes? Son congruentes porque en el triángulo DCE, tiene serrucho, tiene 7 y en el medio de los dos tiene esa beta. En el triángulo CBA
Tiene serrucho, tiene 7 y en el medio tienes a beta. Entonces anotas, dices 1. El triángulo DCE resulta ser congruente con el triángulo CBA por el caso lado, ángulo, lado. Inmediatamente una vez que son congruentes dices, entonces, al frente de beta tengo un 4. En el congruente, al frente de beta debo tener a 4. Entonces colocas A debe ser igual a 4. Y luego por último dices, X era 4 más 7, ¿no? A más 7. ¿Sí o no? A más 7, pero A vale 4. Entonces, por lo tanto, X vale 11. La respuesta sería 11. Ahora sí, muchachos, ¿me dejo entender sí o no? ¿Estamos bien? Perfecto. Ahora, muchachos, este no es el único caso de congruencia, este no es el único caso. Puede ser uno de los casos que más se utiliza, puede ser, claro que sí, este es uno de los que más se utiliza. Pero existe un segundo caso y un tercer caso, hasta un cuarto caso existe. Vamos a ver el segundo caso. ¿Cuándo puedes tú afirmar que dos triángulos son congruentes? Acá aparece un segundo caso para afirmarlo. Ese segundo caso es más conocido con el nombre de ala. Ala. Sí, profe, ¿qué significa ala? Significa caso, ángulo, lado, ángulo. Ala, ángulo, lado, ángulo. Allá. ¿Y qué cosa me dice este segundo caso? Bueno, este segundo caso indica lo siguiente. Indica lo siguiente. Dos triángulos serán congruentes si tienen un lado común o un lado congruente, ¿está bien? Un lado respectivamente congruente y los ángulos adyacentes a ese lado respectivamente congruentes también. Repito, dos triángulos serán congruentes si tienen un lado congruente con otro lado del otro triángulo congruente también. Y los ángulos adyacentes a ese lado en el primer triángulo deben ser congruentes con los ángulos adyacentes en el otro triángulo adyacentes a ese lado. Allá, o sea, profesor, si yo tengo este triángulo, tengo un lado que mide B. Justamente también adyacente a este lado que mide B, tengo a alfa y tengo a beta. Y tengo a beta. Allá, mira, acá tengo a B. Adyacente a B tengo a alfa y tengo a beta. Para que sea este triángulo congruente con él, en este de aquí tiene que aparecer B y adyacente a B debe aparecer alfa y debe aparecer beta. Allá, o sea que así, ¿no? Alfa, beta y en el medio un lado. Alfa, beta y en el medio un lado. Dos ángulos y en el medio el mismo lado. Dos ángulos congruentes y en el medio el mismo lado. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Todo bien, sí o no? Joshua, por favor, todavía no estamos hablando del examen. Ya estamos todavía en clase, falta todavía. ¿Ya? Entonces continúo, mira, presta mucha atención el orden. ¿En qué orden estamos? Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Alfa, B y beta. Alfa, B y beta. Los triángulos son congruentes. Vamos a ejercicios de ejemplo. Por ejemplo, este de aquí. A ver, ¿cuánto sale este que está por aquí? A ver, ¿cuánto sale este de aquí? Vamos. ¿Cuánto sale, chicos? ¿Cuánto sale, chicos? A ver, vamos, ¿cuánto sale? A ver, ¿cuánto sale? 8 me dicen por ahí, 8. ¿Qué dicen los demás? 3 dicen por ahí, 3. A ver, chicos, ¿cuánto sale? Muchachos, no se preocupen por el examen, luego vemos el tema del examen. Lo que me importa es que ustedes aprendan acá. A ver, hacemos la solución inmediatamente para aprender. Entonces, decimos así. Primero los datos. AC es igual a CD. Ya, entonces vamos a colocarle por aquí una barrita. AC es igual a CD. Acá le colocamos también otra barrita, ¿no?
Muy bien. Ojo, esos símbolos son solamente para representar que las medidas son iguales, ¿ya? Ahora, por dato, BN mide 5, BN mide 5 y ND mide 8. Y ND mide 8. Entonces, el problema me está indicando que yo calcule la longitud de AB. Acá le coloco una X. Bien, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, al ojo, ¿no? ¿Al ojo qué cosa? Al ojo, pues, ojo, mira, al ojo tienes aquí en el triángulo ABC, en el triángulo ABC, ABC, tienes teta, tronco y tienes alfa. Teta, tronco, alfa. Y en el triángulo CND, también tienes a teta, tienes a tronco y tienes a alfa. Mira, 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 mira. En el orden, en orden. A ver, mira el orden, mira el orden. Dos ángulos y en el medio de los dos está el lado. Dos ángulos iguales y en el medio de los dos está el lado. Entonces, efectivamente, son congruentes. Solamente falta anotar. Anotas, dices 1. El triángulo ABC es congruente con el triángulo. El orden es importante. CND. CND. Son congruentes por el caso. Son congruentes por el caso. ¿Cuál caso? Son congruentes por el caso. Mira, mira. Teta, tronquito. Teta es un ángulo. Tronquito es un lado. Alfa es un ángulo. Por el caso a la. Por el caso a la. Por el caso ángulo, lado, ángulo. Perfecto. Entonces, decimos lo siguiente ahora. Como ya son congruentes, si tú ya lo anotaste, ahora decimos la regla práctica. Al frente de teta, tengo en este triángulo CND, al frente de teta, tengo un lado que mide 8. Ese lado es ND. ND mide 8. Ah, pero al frente de teta también debo tener entonces un lado que mida 8, ¿no? En el otro triángulo ABC debo tener un lado que mide 8. ¿Quién se lo pone a teta? Allá, se lo pone el lado BC. Allá, BC también tiene que ser 8. Oye, pero para que BC sea 8, acá tienes un 5, pues. Entonces, ¿qué te falta? Allá, me falta un 3, me falta un 3. Si él es 3, ahora sí, ahí sí recién todo sería 8, ¿sí o no? Claro, si a alfa se opone, si a teta se opone 8, en este triángulo CND, en su congruente, que es el triángulo ABC, a teta se le debe oponer 8. Como ya tengo 5, me falta 3. Por último, observa otra vez el triángulo CND. Al frente de alfa tengo un lado que mide 3. En su congruente, en el triángulo ABC, al frente de alfa, debo tener un lado que mide 3. Por lo tanto, entonces yo puedo afirmar que de la congruencia obtuve que NC es igual a AB y eso es igual a 3. Pero AB es justamente el X. Por lo tanto, el X es igual a 3. La respuesta sería la D. Perfecto. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Bacán, bacán, bacán. Entendí. A ver, tú mismo, tú solito esta pregunta. Tú solito. A ver, tú solito. Te creo, ¿ah? Ya no nos falta nada para terminar. Tú solito, vamos. Tú mismo eres. ¿Cuánto sale? A ver, tómate tu tiempo. Tú mismo eres. Tranquilos, muchachos, con el examen. Yo puedo ampliar el tiempo del examen para que puedan tener más tiempo y no se hagan complicaciones. Vamos. ¿Cuánto sale? Y nuestra palabra mágica que sea. Y nuestra palabra mágica que sea pingüino. Muy bien, ¿cuánto sale? Muy bien. Ahí está, muy bien. Muy bien, Viviana, muy bien. Muy bien. A ver,
Me dicen que la respuesta es 3, pero estoy hablando de esta pregunta, chicos, ¿ah? De la segunda pregunta que está acá. Esta pregunta, la primera ya lo resolví yo, pues ahí está la respuesta. Estamos hablando ahora de esta segunda pregunta, ¿no? Bien. Voy colocando yo los datos. A ver, los datos serían así. AB igual a CD. Entonces, este de aquí tiene que ser igual a este que está por aquí. Serrucho, serrucho, ¿no? Para indicar que son iguales. Ahora, por aquí también tengo lo siguiente, ¿no? AC es igual a una suma, ¿no? Cuando ustedes tienen este tipo de datos, lo que se recomienda es lo siguiente. Repito, cuando ustedes tienen este tipo de datos, a los sumandos, colócale variables, colócale A y colócale B. Resulta entonces del dato que la longitud de AC es igual a A más B. ¿Quién era A? AD es A, colócale a AD su A. ¿Quién era B? BD es B, colócale a BD su B. ¿Y quién era A más B? AC. AC es A más B. Toda esta longitud es A más B. ¿Estamos de acuerdo? Listo. El problema pide calcular el valor de X, o sea, este que está. Entonces, inmediatamente nosotros nos enfocamos en eso. Observa. Tú estás buscando el caso ALA, eso estás buscando. Sí, pero yo te aconsejo una cosa. No busques los casos tan solamente porque estamos en el ejemplo. Tú puedes buscar cualquier caso, cualquiera, pero obviamente para eso hay pistas. Como por ejemplo, ¿qué pasaría si yo coloco aquí, por ejemplo, un angulito que mida beta, aquí, beta, ahí, beta? Resultaría que aquí tú tienes un triángulo ADB, que tiene beta, tiene serrucho y tiene teta. O si quieres al revés, mira, triángulo ADB tiene teta, serrucho, beta. Acá tienes algo, mira, muy parecido, mira, tienes teta, tienes serrucho, oye, pero te falta beta, ¿sí o no? Sí, profe, me falta beta. Entonces, justamente es ahí donde aparece el trazo geométrico. Es ahí donde aparece por necesidad que ustedes aprendan a trazar, a realizar una pequeña seviana. Claro, por ejemplo, en el triángulo ADC, yo trazo la seviana DL. ¿Y para qué la trazó la seviana, profe? ¿Cuál es la condición? Tracé la seviana DL con la condición de que este ángulo sea beta. ¿Y para qué le puso beta? Porque lo que me faltaba para yo poder afirmar que este triángulo ADB es congruente con el triángulo DLC. Justamente por el caso ALA. Ángulo teta, lado serrucho, ángulo beta. Ángulo teta, lado serrucho, ángulo beta. Teta, serrucho, beta. Ah, mira, son congruentes, entonces lo voy a anotar. Anotas, dices 1. El triángulo ADB es congruente con el triángulo, mira el orden, DLC. Por el caso ALA. Y por último, entonces vamos a igualar, ¿sí o no? Vamos a igualar. Observa. En este triángulo, al frente de teta tienes una A. Entonces, en su congruente, al frente de teta debo tener una A. En ese mismo triángulo ADB, al frente de beta tengo una B. Entonces, al frente de beta, en su congruente, también debo tener una. Tener esta B aquí abajo, tener esta B, pues me lleva a decir algo. ¿A decir qué cosa? Si esta parte mide B y todo es B más A, entonces esta parte que me resta necesariamente tiene que ser A. Y coloco en consecuencia, estoy observando. Mira, voy a completar por favor lo que yo estoy
Bueno, lo que voy a escribir es lo que yo he estado hablando cuando he estado explicando, ¿ah? Por si acaso, ¿ah? Vamos a colocar acá LC tiene que medir igual a B y también DL tiene que medir igual a A. ¿Ya? Ya. Ahora, 2. Voy a fijarme en el triángulo ADL. El triángulo ADL, fíjate bien cómo es el triángulo. Aquí está el X. Y en ese triángulo, los tres lados son iguales. Los tres lados son idénticos. Ese triángulo entonces resulta ser un triángulo equilátero. Allá, ese triángulo resulta ser un triángulo equilátero. Y como es un triángulo equilátero y ahí está X, por lo tanto el X resulta ser 60 grados. Y la respuesta sería de esa manera se resuelve. ¿Está bien? Muy bien. Ceviana, segmento que une un vértice de segmento que une un vértice. María le intenta responder a su compañera o compañero, creo. María dice que la ceviana es el segmento que une un vértice del triángulo con un punto cualquiera del lado opuesto o de su prolongación. ¿Está bien, María? Eso es la definición de ceviana, ¿ya? Ceviana de un triángulo es un segmento que parte de un vértice y su extremo final es un punto cualquiera del lado opuesto al vértice o de su prolongación. ¿Está perfecto, no? Muy bien. Listo. Bacán. Perfecto. Entonces, muchachos, díganme, ¿estamos bien o están volando? Profe, ¿y cómo se le ocurrió hacer una ceviana? Dice José. A ver, justamente no es que a mí se me haya ocurrido, ¿no? Yo estaba en búsqueda de un triángulo congruente, ¿verdad? A este triángulo y los datos me estaban llevando a que me faltaba la medida de este ángulo beta, ¿sí o no? En todo problema, lo que ustedes deben hacer en primer lugar siempre es tratar de completar todos los ángulos posibles. Justamente para poder completar, yo lo que hice fue ponerle aquí un ángulo que mide beta. Y noté que el triángulo BDA, en ese triángulo BDA, obtuve teta, obtuve un serrucho y obtuve una beta. Y si yo me fijaba bien, esos datos prácticamente son el caso ala, ¿sí o no? Ángulo, lado, ángulo. Y justamente me di cuenta que por esta parte tengo aquí también una tetita, tengo un serrucho, pero para poder cumplir el caso ala me falta la beta, ¿sí o no? Me falta un ángulo que mida beta, ¿sí o no? Entonces, rápidamente pensé en trazar un segmento de tal manera que determine un ángulo que mida beta y así poder formar el triángulo y tener la congruencia. Es así, por eso que nosotros decimos entonces que el trazo se hizo por necesidad. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Muy bien, José. ¿Se entendió, no? José Almílcar Palomino Bautista, ¿no? Muy bien, Ana ya está clara. Muy bien. Listo. Entonces, muchachos, nos falta un casito más y terminamos con esto, ¿ya? Nos falta un caso más y terminamos con esto. Muy bien. Bien, listo. A ver. Este último caso es el más fácil, se hace bastante rápido. Este último caso es el más fácil, se hace bastante rápido. Dice de la siguiente forma: dos triángulos son congruentes cuando los tres lados de un triángulo son respectivamente congruentes con los tres lados del otro triángulo. Este tercer caso es más conocido aquí en el curso de geometría como el caso de la triple L. La triple L, lado, lado, lado. ¿Qué cosa quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente. Tú tienes un triángulo cuyos lados midan A, B y C. Si tú ves que hay otro triángulo que tiene sus lados que también miden A, B y C, entonces puedes afirmar rápidamente que estos dos triángulos son congruentes. Como por ejemplo aquí estás viendo, ¿sí o no? A, B y C. Los tres lados de este son idénticos a los tres lados de este. Entonces estos dos triángulos son congruentes. Allá, así nomás de fácil, así nomás. Evidentemente, cuando nosotros tenemos este caso ante nuestros ojos, lo que podemos hacer es inmediatamente trabajar con los ángulos. Trabajar con los ángulos. ¿Estamos de acuerdo?
A ver, profe, a ver. Creo que no lo entendí muy bien, profe. A ver, ¿cómo sería esto? A ver, vamos a poner ejemplos para ver si estamos atentos, ¿ya? Para ver si estamos atentos a la jugada. A ver, ¿ya? Mira, caballero del zodiaco, mira, caballero del zodiaco, mira, observa. Yo le coloco acá 5, le coloco 3, le coloco 4. Y acá le coloco, por ejemplo, 3, 5 y le coloco 6. Dime, ¿estos triángulos son congruentes, sí o no? ¿Estos triángulos son congruentes, sí o no? ¿Verdadero o falso? ¿Verdura o falsura? Háblame. No, sí o no. Claro, este es más falso que mi ex. Falso. ¿Por qué? Porque este tiene 5, este tiene 3 y 4. 5, 3 y 4. Acá debió ser 5, 3, profe. Este de acá no es 4. Este de acá es 6. Por lo tanto, no son congruentes. Ok, entiendo. ¿Y qué pasaría si me ponen así? Mira, ve. ¿Qué pasaría si me ponen así? Mira, ve. 5, 4, 6, por ejemplo, ¿no? Y por acá me colocan, por ejemplo, así, 6. Pregunta, ¿son congruentes, sí o no? ¿Qué dices tú? Son congruentes, ¿no? Si yo coloco, por ejemplo, aquí 30 grados y aquí coloco 3x, pregunta, ¿cuánto vale x? Pregunta, ¿cuánto vale x? Si acá coloco 30 y acá coloco 3x, ¿cuánto vale x? X vale 10, ¿sí o no? Muy bien, muy bien, Dora la exploradora, muy bien. Claro, porque tú ya te das cuenta, ¿no? Los tres lados de él se repiten con los tres lados de él. Al frente de este 6 tengo a 30. Al frente de este 6 debe estar 30 porque los triángulos son congruentes. Entonces yo digo 3x igual a 30. X vale 10. X vale 10. Allá. Entonces practiquemos con un ejercicio de aplicación directamente. Primer ejercicio de aplicación. Rapidito, esto no tiene que demorar ni un minuto, ¿ah? Ni un minuto. Un minuto y nos vamos. Un minuto y nos vamos. Muy bien. 50. Muy bien. Excelente, ¿no? Profe, aquí este lado mide igual a este lado que está acá. Estoy colocando los datos, ¿ah? Estoy colocando los datos. Ah, aquí también me dice que BC, este lado BC, mide igual a este lado que está por acá. Y por aquí también me dice que este lado mide igual a este lado que está por acá. Entonces, rápidamente, ¿qué observo? Observo lo siguiente. Mira el triángulo ABC. Mira el triángulo ABC. ¿Quiénes son los lados de ese triángulo ABC? A, B y serrucho. En el triángulo ABC, sus lados miden A minúscula, B minúscula y serrucho. Mira los lados del triángulo CDE. O perdón, en orden, ¿no? ABC sería DCE. DCE. En orden, ABC, en orden, DCE. ¿Cómo son los lados? Iguales. Entonces, el triángulo ABC es congruente con el triángulo DCE. Son congruentes por el caso lado, lado, lado. Entonces, una vez que ya tú afirmaste que son congruentes, ¿qué es lo que dices? La regla práctica. A igual ángulo se le opone igual lado y viceversa. A igual lado se le opone igual ángulo. Entonces, al frente de B en el triángulo ABC, al frente de B en el triángulo ABC tengo a 50. Entonces, en el triángulo DCE, al frente de B debería estar 50. Por lo tanto, el X vale 50 grados. Por lo tanto, el X vale 50 grados. Y se acabó. Pregunta resuelta. Muy bien, chicos. Recontra fácil. Recontra fácil. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, rápidamente entonces, hacemos una que esté por acá. Y con esta nos vamos. Con esta nos vamos. Muy bien. ¿Cuánto sale esto, muchachos? Con esta nos vamos, ¿ah? Con esta culminamos, ¿ah? Vamos. Muy bien, ¿cuánto salió acá? ¿Cuánto sale la respuesta, por favor, chicos?
Tómense un minuto entonces, tómense su minuto de tiempo con calma, con calma, con calma. Muy bien, hacemos la solución entonces de esta pregunta y con esto entonces estamos culminando la clase, chicos, ¿ya? A ver, primero que nada colocamos los datos como siempre. AB igual a BC. Implica que este lado tiene que medir igual a este otro lado que está por acá. Y colocando este primer dato, yo me doy cuenta que en este triángulo ABC, me doy cuenta que en este triángulo ABC, en el grande, en el total, este lado mide igual a este otro. Por lo tanto, resulta ser un triángulo isósceles. El ángulo en A y el ángulo en C tienen que ser de igual medida. El ángulo en A y el ángulo en C tienen que medir en todo caso, ¿cuánto? A ver, en A ¿cuánto hay? 25 más 15, eso es 40. En C también debe estar un ángulo de 40 grados. Y colocas aquí 40 grados. Eso como primer dato. Luego continúo colocando los datos. AD es igual a EB. Entonces, a él le voy a colocar una bebecita y EB también debe ser una bebecita. Colocando los datos, BD tiene que ser, por ejemplo, una C. Entonces, CE también tiene que ser una C. Estoy colocando los datos, simplemente estoy colocando los datos. Rápidamente me doy cuenta de que este triángulo que está por acá, sus lados miden A, B y C. Y en este otro triángulo, sus lados también miden A, B y C. ¿Te das cuenta o no? A, B y C, A, B y C. Rápidamente anotas, eso es lo primero que haces, anotas el triángulo ABD es congruente. ABD es congruente. ¿Con quién? Con BCE. Con el triángulo BC. Estos son congruentes por el caso lado, lado, lado. Y por último, ya está para culminar, digo lo siguiente, ¿no? Al frente de este lado que es C, tengo un ángulo que mide 15 grados. Al frente de este lado que es C, debo tener un ángulo que mida 15 grados. Allá, nada más, sí, nada más. Y si puedes, sigues completando si deseas. Sigues completándolos si deseas. Sigues completando. Allá, ¿sigo completando? Sí, sigues completando. Aunque creo que el problema ya fue cuando tú te das cuenta de esto, ¿no? Al frente de B tienes un 40. Al frente de B debe estar 40. Colocas 40. Allá. Y por último, el problema ya está resuelto, ¿no? ¿Por qué? Estoy colocando nada más aquí, estoy escribiendo los ángulos que he llenado, ¿ya? EBC es igual a la medida del ángulo BAD y eso es igual a 15 grados. También la medida del ángulo BCE es igual a la medida del ángulo
ABD, y eso es igual a 40, ¿ya? Eso es lo que he colocado, el 15 y el 40, yo la anoté. Ahora, por último, digo 2 en el triángulo ABC, ya para terminar, en el triángulo ABC voy a sumar los ángulos. En el triángulo ABC, si tú sumas los ángulos, tienes acá 40, acá también tienes 40, estos dos son 80, y por acá también tienes otro 40, ya tendrías 120. Y por acá tienes 15. 120 más 15, 135. Allá. Y te falta X. 135 más X, 135 más X tiene que medir, claro, tiene que ser 180, ¿sí o no? Por lo tanto, entonces, X ¿cuánto vale? 45 grados. Sería nuestra respuesta. ¿Está bien? Perfecto. Muy bien, chicos. Entonces, hasta ahí nos estamos quedando. Espero que les haya agradado nuestra clase el día de hoy. Bueno, nos hemos excedido todavía 15 minutos más del tiempo, pero todo eso es para que ustedes puedan aprender. Yo entiendo que estamos en el ciclo básico y es un ciclo formativo más que nada, ¿no? Todavía no hay nada que tenga que ver con preguntas de examen de admisión o cosas así, ¿no? Bien, chicos, a los 155 que estábamos al inicio, ahora solamente hay 104 chicos. Espero que los otros 50 que se han ido antes, a las finales no estén preguntando otra vez porque sea ciclo básico, ¿no? Recuerden que yo, bueno, como todo profe, tengo una paciencia, pero no quiere decir que yo siempre voy a estar repitiendo y repitiendo, ¿no? Bien, ha sido una buena clase, muchachos, sobre todo por ustedes han estado participando excelente. Nos vemos entonces el día sábado para realizar el full práctica, ¿ya? Su material está en su plataforma, verifiquen y resuelvan. ¿Ya, chicos? Perfecto. Nos vemos hasta pronto, muchachos.